En este video trataremos sobre el camión Eurotracker Cursor 13 con motor F3V, 6 en línea, 24 válvulas. El modelo Eurotracker equipado con el motor Cursor 13 de la serie F3V corresponde a la segunda generación de este camión pesado, comercializada entre los años 2000 y 2004. Motores a los que aplica de la serie F3V, F3V0681G, F3V0681CE y F3V0681E. Tipo, F3V de 380 caballos de vapor y F3V de 440 caballos de vapor. Características generales. Diámetro interno del cilindro, 135 milímetros. Carrera, 150 milímetros. Cilindrada total, 12.880 centímetros cúbicos. Distribución. Inicio antes del punto muerto superior, letra A, 17 grados. Final después del punto muerto inferior, letra B, 30 grados. Inicio antes del punto muerto inferior, letra D, 51 grados. Final después del punto muerto superior, letra C, 11 grados. Alimentación e inyección. Alimentación, mediante bomba de alimentación y filtros. Inyección, tipo Boss, con inyectores PDE-31 de regulación electrónica. Los inyectores y la bomba están gobernados desde el árbol de levas en la culata. Orden de inyección, 1, 4, 2, 6, 3, 5. Presión de inyección, 1500 bares. Sobrealimentación, lubricación y enfriamiento. Tipo, turbocompresor. Lubricación, forzada mediante bomba de engranajes, válvula limitadora de presión y filtro de aceite. Presión de aceite con el motor caliente, a 100 más menos 5 grados centígrados. A régimen mínimo, 1,5 bares. A régimen máximo, 5 bares. Enfriamiento, mediante bomba centrífuga, termostato para regulación, ventilador viscoestático, radiador e intercambiador de calor. Termostato, inicio de apertura, aproximadamente 85 grados centígrados. Anillos elásticos. Ranuras de anillos elásticos X1, X2 y X3. Valores medidos en el diámetro de 130 milímetros. Anillos elásticos S1, S2 y S3. Valores medidos en el diámetro de 130 milímetros. Apertura de los extremos de los anillos elásticos en las camisas de los cilindros. Pares de apriete. Ajuste del cigüeñal. Los tornillos de fijación del subbasamento al basamento siguen la secuencia de apriete indicada en la figura 10. Tornillos externos M12 por 1,75. Primera fase, preapriete, 30 Nm, equivalente a 3 kg fuerza metro. Tornillos internos M18 por 2. Segunda fase, preapriete, 120 Nm, equivalente a 12 kg fuerza metro. Tercera fase, cierre de ángulo, 60 grados. Cuarta fase, cierre de ángulo, 55 grados. Tornillos externos. Quinta fase, cierre de ángulo, 60 grados. Tornillos de fijación del sombrerete de biela. Primera fase, preapriete, 60 Nm, equivalente a 6 kg fuerza metro. Segunda fase, cierre de ángulo, 60 grados. Culata de cilindros. Secuencia de apriete indicada en la figura 11. Primera fase, preapriete, 60 Nm, equivalente a 6 kg fuerza metro. Segunda fase, preapriete, 120 Nm, equivalente a 12 kg fuerza metro. Tercera fase, cierre de ángulo, 90 grados. Cuarta fase, cierre de ángulo en los tornillos números 4, 5, 12, 20 y 21, aplicar 45 grados. Quinta fase, cierre de ángulo en los tornillos números 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 y 26, aplicar 65 grados. Tornillos de fijación del colector de escape. Preapriete a 32,5 Nm, equivalente a 3,2 kg fuerza metro. Apriete final a 45 Nm, equivalente a 4,5 kg fuerza metro.
Tornillos y tuercas de fijación del turbocompresor en el colector de escape. Preapriete a 35 Nm, equivalente a 3,5 kg fuerza metro. Apriete final a 46 Nm, equivalente a 4,6 kg fuerza metro. Tornillos de fijación del intercambiador de calor. Preapriete de 11,5 más menos 3,5 Nm, equivalente a 1,15 más menos 0,35 kg fuerza metro. Apriete final de 19 más menos 3 Nm, equivalente a 1,9 más menos 0,3 kg fuerza metro. Tornillos de fijación del cárter de aceite del motor. Preapriete a 38 Nm, equivalente a 3,8 kg fuerza metro. Apriete final a 45 Nm, equivalente a 4,5 kg fuerza metro. Tornillos de fijación de la tapa de balancines. Tornillos M12 por 1,75, apriete de 63 más menos 7 Nm, equivalente a 6,3 más menos 0,7 kg fuerza metro. Fijación de la caja de engranajes al basamento. Orden de apriete según las especificaciones de tornillería. 10 tornillos de medida M12 por 1,75 por 100 mm. 2 tornillos de medida M12 por 1,75 por 70 mm. 4 tornillos de medida M12 por 1,75 por 35 mm. Un tornillo de medida M12 por 1,75 por 120 mm. 2 tornillos de medida M12 por 1,75 por 193 mm. Par de apriete para los tornillos M12 por 1,75, 63 más menos 7 Nm, equivalente a 6,3 más menos 0,7 kg fuerza metro.